Esto pasó hace unos meses. Era una noche de viernes, y yo, Clara, tenía 26 años. Estaba emocionada porque me escaparía de la rutina. Mis amigas y yo nos reunimos en casa de Ana, una propiedad antigua de ladrillo rojo al final de una calle rodeada de árboles. Siempre sentí que había algo extraño en esa casa. La decoración vintage y la luz tenue la hacían acogedora, pero sabía de las desapariciones en la historia de su familia. Eso nunca se me olvidó. Cuando llegué, el ambiente era alegre, risas llenaban la sala. Sin embargo, yo me sentía un poco escéptica sobre la Ouija. La mayoría bromeaban y pensé que sería solo un juego. Pero durante nuestra sesión, el planchet se movió sin control y se detuvo en regresar. La risa se apagó al instante. Fue como si una sombra pesara sobre nosotros. Traté de quitarle importancia, pensando que solo era la tensión de la noche. Al día siguiente, la alegría ya se había desvanecido. Empecé a sentir cosas raras en mi casa. Vi sombras rápidas moverse por la habitación. Mi corazón latía rápido y me sentía mareada. Pensé que tal vez era solo mi imaginación, pero cuando llamé a mis amigas me di cuenta de que no estaba sola. Cada una había sentido cosas extrañas también. A veces parecían no recordar la noche anterior y sus comportamientos estaban cambiando. Esos pequeños detalles empezaron a preocuparme. Ana solía ser la más charlatana, pero ahora apenas hablaba y su mirada era distante. Laura, que siempre estaba riendo, ya no se reía. Y Sara miraba al vacío, como si viera algo que los demás no podíamos ver. Todo esto me hacía pensar en lo que habíamos desatado. ¿Era solo un juego o había algo más? Un día, mientras estaba sola en casa, escuché un susurro. No entendí lo que decía, pero sentí un frío recorrer mi espalda. Me armé de valor y revisé la casa, pero no vi nada raro. Sin embargo, mi corazón seguía inquieto, y esa sensación crecía en mí. Decidí investigar sobre la casa. Encontré relatos de otros que habían estado allí y experimentaron cosas extrañas. La sensación de que algo estaba mal se intensificó. Empecé a pensar que nuestras risas esa noche podrían haber llamado a algo que nunca debimos despertar. Finalmente me reuní con las chicas otra vez. Quería que habláramos de lo que había pasado, pero cuando una de ellas mencionó la Ouija, su voz se apagó. Miré a mi alrededor y vi que todas estaban calladas. Ya no había risas, solo un silencio pesado. De repente, la puerta de la habitación se cerró de golpe. Miré a Ana y su rostro se había puesto pálido. Entonces pregunté, ¿quién está ahí? Y un escalofrío recorrió el aire. No había nadie. Fue entonces cuando comprendí que algo nunca regresó. Quizás habíamos perdido algo esa noche, algo que no podríamos recuperar jamás. Capítulo 2. La atmósfera en la sala era tensa. La puerta que había cerrado de golpe resonaba en mi mente. Miré a mis amigas y la confusión se reflejaba en sus caras. Nadie parecía dispuesto a hablar. Tal vez fue solo el viento, murmuré, tratando de calmarme. Pero el silencio seguía allí, pesado y opresivo. Convencí a las chicas de que necesitábamos salir de la casa. Fui hacia la cocina con la esperanza de distraerme un poco. Empecé a preparar algo de comer, pero mi mente no dejaba de divagar. ¿Qué pasó realmente esa noche? Al mirar por la ventana, noté que el cielo estaba cubierto de nubes. La opacidad del paisaje me inquietaba. De repente, escuché un ruido detrás de mí. Me giré rápido, pero resultó ser Laura, quien había entrado sin hacer ruido. Su mirada estaba perdida y su respiración era entrecortada. «Clara, creo que debemos hacer algo», dijo con voz temblorosa. «No podemos seguir así». Su incertidumbre me erizó la piel. «¿Qué quieres decir?», pregunté. Ella miró hacia la puerta de la cocina, como si esperara que alguien apareciera. «Hay algo en nosotros, algo que no entendemos», insistió. Fue entonces cuando noté que tenía la mano temblando. «Tal vez deberíamos volver a la casa de Ana, hablar con su familia sobre la Ouija», propuse, aunque no estaba segura de que eso resolviera algo.
Al final, decidimos que no había otra opción. Nos dirigimos a la casa de Ana con mucha incertidumbre. La luz del atardecer se filtraba entre los árboles, creando sombras que danzaban en el suelo. Un nudo se formó en mi estómago al recordar cómo nos habíamos reído ahí. Ahora, el lugar parecía un territorio hostil. Cuando llegamos, Ana nos recibió con una expresión inquieta. Era como si no estuviera realmente allí. Su mirada se perdía en un punto detrás de nosotras. ¿Chicas? ¿Volvieron? Su voz era baja, casi un murmullo. Antes de responder, sentí una corriente de aire frío pasar entre nosotras. Me estremecí. «Queremos hablar sobre lo que pasó», dijo Sara con decisión, aunque su voz parecía traicionarla. Ana se quedó en silencio, y luego asintió lentamente. Nos condujo a su sala, donde había un viejo baúl en una esquina. Me di cuenta de que este baúl era familiar. Había visto cosas similares en fotos antiguas de su familia. Mis abuelos nunca hablaron de esto, pero se decía que los espíritus no olvidan, dijo Ana, mientras abría el baúl. Dentro había una ouija antigua, un libro cubierto de polvo y varios objetos que parecían tener mucha historia. La atmósfera se volvió más densa. Sentí que un poder oscuro nos estaba observando. Si lo hacemos de nuevo, necesitamos hacerlo bien. No podemos dejar nada a la suerte, dijo Laura, con los ojos muy abiertos. ¿Era seguridad o miedo lo que reflejaba su mirada? La decisión de hacer la sesión era aterradora, pero quizás esa fuera la única forma de recuperar lo que habíamos perdido. Antes de que pudiera responder, un sonido sordo resonó por la casa. Era un golpe seco, como si algo hubiera caído en la parte de arriba. Nos miramos entre nosotras y el terror se instaló dentro de mí. «Vamos a averiguarlo», dijo después de un momento de silencio. Tuvimos que actuar y descubrir qué estaba pasando, pero en el fondo una parte de mí temía que al buscar respuestas encontraríamos más preguntas. El aire se sentía cargado. Mis instintos gritaban que íbamos demasiado lejos, pero no había vuelta atrás. La oscuridad estaba llegando y no teníamos idea de lo que nos esperaba. Capítulo 3. Cuando subimos las escaleras, el crujir de la madera sonaba como si la casa nos estuviera advirtiendo. No había luz en el pasillo y la penumbra apenas nos dejaba ver. Ana lideraba el camino, su figura proyectaba una sombra alargada en la pared. A medida que avanzábamos, el silencio se hacía más pesado, como si algo estuviera presente, oculto en las sombras. El sonido del golpe había provenido del final del pasillo, y cada paso que dábamos se sentía como una traición a nuestro sentido común. Laura estaba justo detrás de mí, su mano aferrando la mía con fuerza. ¿Estás segura de esto?, susurró, su rostro pálido casi brillaba en la oscuridad. No sabía qué responder. Llegamos a una puerta entreabierta, la luz de una linterna parpadeaba en el interior. Nos asomamos lentamente. La habitación estaba desordenada, muebles volcados y papeles esparcidos por el suelo. Sin embargo, lo que más llamó mi atención fue un espejo roto contra la pared. El cristal reflejaba pedazos de nosotros, distorsionados e incompletos. «¿Qué ha pasado aquí?», preguntó Ana, apenas audible. Pero antes de que alguien pudiera responder, unos pasos apresurados resonaron en la habitación de al lado. Las chicas intercambiamos miradas y el miedo se multiplicó. «Vamos a averiguar», dije en un intento de sonar valiente, aunque mis piernas temblaban. Entramos en la siguiente habitación y lo que encontramos hizo que mi corazón se detuviera. En el centro, una figura encapuchada se movía con lentitud, manipulando lo que parecía ser la ouija. La planchette se deslizaba por el tablero. «Ya era hora», susurró la figura sin voltear. La voz era baja, pero suficiente para que el aire se hirviera en mi pecho. La presencia nos estaba esperando. «¿Quién eres?», logré preguntar, aunque apenas pude formar las palabras. La figura giró la cabeza levemente y sentí un escalofrío recorrer mi espalda al ver esa mueca escondida bajo la capucha. «No deberían haber venido», respondió, y la planchette se detuvo de repente, apuntando hacia nosotros.
Su voz sonaba como si viniera de muy lejos, mezclada con ecos que retumbaban en mis oídos. «Salgan de aquí», gritó Ana, y dio un paso atrás, jalando de mi brazo. Pero mis pies parecían pegados al suelo. La figura alzó una mano, y la oscuridad pareció moverse a su alrededor, tomando forma. Unos susurros envolvieron la habitación, llenando el aire con un frío gélido. «Clara, muévete», me urgió Laura, y finalmente mis piernas respondieron. Salimos corriendo de aquella habitación, bajando las escaleras de dos en dos. Al llegar al vestíbulo, me detuve de golpe. «La ouija, debemos destruirla». Las chicas me miraron asustadas, pero estaban de acuerdo. «¿Dónde está?», preguntó Sara, buscando con la mirada. Me volví hacia el pasillo, pero el eco de aquel encuentro reverberaba en mi mente. En ese instante, el sonido de los pasos volvió a retumbar, pero esta vez se acercaba rápidamente. «No hay tiempo», dije, «debemos salir ahora». A medida que nos dirigíamos a la puerta principal, sentí una presión a nuestro alrededor, como si la casa misma intentara atraparnos. La oscuridad se cernía sobre nosotros. De repente, una risa resonó en el aire, y la puerta se cerró de un golpe frente a nosotras. Un profundo sentido de pavor me envolvió. No estábamos solas. Aquello era solo el comienzo. Y la noche apenas comenzaba. Capítulo 4. El silencio que siguió al estruendo de la puerta era aterrador. La oscuridad se volvió más densa y sentí que el corazón me latía con fuerza, un estruendo en mi pecho que no podía ignorar. Laura jadeaba a mi lado. Podía ver su respiración entrecortada en la penumbra. «No, no, no», repetía Ana, su voz un hilo de desesperación. «¿Qué hacemos ahora? Estamos atrapadas». «Debemos pensar rápido», respondí, intentando calmarme aunque el pánico se instalaba en mi garganta. Mis ojos recorrieron la habitación, buscando alguna solución. Las ventanas estaban cerradas, y la única salida parecía la misma puerta que se había cerrado con fuerza. Sara, en un impulso repentino, se acercó a la puerta y la empujó con desesperación, pero estaba firmemente trabada. «No se abrirá», grité, y ella retrocedió, acurrucándose contra la pared. Un murmullo envolvió la habitación, un siseo que parecía provenir de las sombras. Era como si el mismo aire estuviera hablando, incitándonos a quedarnos. La figura encapuchada había desaparecido, y la ouija estaba a solo unos pasos. «No puede ser», murmuré. «No podemos dejar que eso se quede aquí». Sin pensarlo, corrí hacia la mesa donde la ouija yacía. La planchette seguía en su lugar, como si estuviera esperando, ansiosa por seguir el juego. «Clara, ven aquí», llamó Laura, todavía aterrorizada. «Confía en mí, por favor», le pedí, y levanté la planchette. Cuando la toqué, una descarga de frío me recorrió el brazo. «No», gritó Ana, «aleja eso de ti». Antes de que pudiera responder, la ouija comenzó a temblar. La planchette se movió lentamente de nuevo, aterradora en su calma. La siguiente palabra apareció: «Quédense». Un escalofrío recorrió mi piel, y comprendí en ese instante que no éramos bienvenidas en este lugar. «Tenemos que salir», repetí, esta vez más urgente. Pero antes de que pudiéramos hacer algo, un fuerte golpe resonó detrás de nosotros. La risa, aquella risa que resonaba en el aire, se hizo más fuerte, envolviéndonos. La puerta vibró y vimos una sombra moverse rápidamente por el pasillo. «¿La vieron?», preguntó Sara, con sus oscuros ojos agrandados por el miedo. Sin esperar respuesta, me dirigí hacia la ventana, intentando abrirla. Era un esfuerzo inútil. La fuerza de algo invisible me empujaba hacia atrás. La ouija continuaba repitiendo «Quédense», y pude sentir cómo la presión aumentaba a nuestro alrededor. «¡Atrás!», grité, sin saber si la advertencia era para mí o para las demás. No tenía tiempo para pensar. Algo quería atraparnos, y sabía que una cierta desesperación nos envolvía.
Recogí la ouija con ambas manos y con todas mis fuerzas la arrojé contra el suelo. El estruendo fue ensordecedor, el tablero se hizo añicos y el eco de la explosión resonó por toda la casa. Pero no fue solo el sonido del cristal rompiéndose. Sentí un grito, como si la misma casa se quejara por la acción hecha. La presión se desvaneció y los murmullos cesaron. Desesperadamente miré a mis amigas. «Vamos, ahora es nuestra única oportunidad», grité, empujando a Laura hacia la puerta. Estábamos listas para salir, cuando la oscuridad misma pareció cobrar vida. «Clara». La voz de Ana interrumpió el momento. Miré hacia atrás justo a tiempo para ver cómo de las sombras surgía una figura cargada de furia. «El juego no ha terminado», resonó nuevamente aquella voz. Y antes de que pudiéramos movernos, una mano espectral se extendió hacia nosotras. La noche apenas comenzaba, y la pesadilla solo se estaba intensificando. Capítulo 5. La mano espectral se cernía sobre nosotras. Su presencia era helada y opresiva. La imagen era tan perturbadora que me quedé paralizada, incapaz de moverme. Fue Laura quien rompió el hechizo. «¡Corre, ahora!», gritó, tomando mi brazo y arrastrándome hacia la puerta. La figura seguía acercándose, cada vez más, y su risa resonaba, llevándose con ella cualquier atisbo de esperanza. Cuando llegamos a la puerta, intenté girar el picaporte, pero estaba atascada. Mi corazón se disparó una vez más. «¡No se abre!», grité, mientras Laura seguía golpeando la puerta con ambas manos. Un impulso de furia y miedo tomó el control de mí. Atrás, empujé un poco a Laura, y junto a Sara comenzamos a usar nuestro peso para abrirla. La sombra zumbaba en la habitación, acercándose y alejándose, como si disfrutara de las emociones que se desbordaban a nuestro alrededor. Finalmente, la puerta cedió y caímos al pasillo. «¡Vamos!», insté, arrastrando a mis amigas detrás de mí. La luz de la luna entraba por las ventanas y me ofreció un miedo diferente, una mezcla de iluminación y oscuridad. Empezamos a correr, pero el eco de la risa se había hecho más fuerte, vibrando en las paredes. No había tiempo para mirar atrás. La casa parecía cobrar vida, cerrándose sobre nosotras. «¿A dónde vamos?», preguntó Sara, su voz entrecortada por la carrera. «No lo sé», respondí, «solo debes seguirme». Cada paso resonaba, y el aire se sentía pesado, como si algo estuviera acechando, listo para atraparnos de nuevo. Tras unos giros, llegamos a la cocina. «¡Cierra la puerta! ¡Cierra!», grité, y Laura, aún temblando, se lanzó a hacerlo. El crujido del marco resonó a nuestro alrededor, y por un momento sentí que estábamos a salvo. Pero el silencio fue inquietante. Las tres nos quedamos quietas, recuperando el aliento, y una oleada de ansiedad llenó la habitación. «¿Qué fue eso?», preguntó entre susurros Ana. Tragué saliva y respondí: «No lo sé, pero debemos encontrar la salida». Sin pensarlo, nos dirigimos hacia la ventana de la cocina. Era nuestra única esperanza, y aunque parecía pequeña, tal vez podríamos salir. Mientras intentaba abrirla, la ventana se mantuvo firme, implacable. «No puede ser», murmuré, la desesperación llenando mi voz. Un nuevo sonido se acercó, algo como un susurro oscuro. «Clara», llamaba suavemente. Era la misma voz, pero no venía de las sombras. Era real, estaba justo detrás de mí. «No mires atrás», se le ocurrió a mis pensamientos en medio del pánico. «¡No!», grité, volviendo mi cabeza. La figura estaba a solo un paso. Sus ojos brillaban con una luz oscura e insidiosa, atravesando mi alma. Las pupilas eran como túneles vacíos. «El juego no ha terminado», resonó de sus labios. Mis amigas gritaron y en ese instante todo se volvió caos.
La figura avanzó. Nosotras, cubiertas de sudor y miedo, intentamos volver a la puerta, pero el entorno se distorsionó y la cocina se volvió un laberinto. La oscuridad competía con la luz de la luna, y en medio del rugido del terror podía sentir cómo todo se desvanecía a nuestro alrededor. «El sótano», murmuró Laura, y no sé por qué, pero en esa palabra sentí un atisbo de esperanza. Con una última mirada a la figura que se acercaba, decidimos ir en busca del sótano. La caída de la noche nos instaba a jugar el siguiente nivel del terror. Sin opción, bajamos al abismo de la casa, ignorando que esa elección podría sellar nuestro destino. Capítulo 6. Las escaleras que conducían al sótano crujían bajo nuestros pies. La oscuridad parecía tragarse la luz y cada peldaño agravaba la sensación de que algo nos seguía. Me preguntaba si habíamos tomado la decisión correcta al escapar aquí. Pensar en lo que dejamos atrás era aterrador, así que me concentré en el descenso. «¿Estás bien, Clara?», preguntó Laura, su voz apenas un susurro. Asentí, aunque sabía que el miedo se reflejaba en mi rostro. «Solo sigamos adelante», respondí, intentando sonar más segura de lo que me sentía. Una vez llegamos al sótano, nos encontramos en un espacio vasto y polvoriento. Las paredes estaban infestadas de sombras y un vago olor a humedad se mezclaba con el sudor que impregnaba nuestra piel. La única luz provenía de una pequeña ventana alta que apenas iluminaba la sala llena de muebles viejos y cajas cubiertas de telarañas. «¿Dónde estamos?», preguntó Sara, mirando a su alrededor con ojos asustados. «Aparentemente en el corazón de la casa», respondí, tratando de analizar la situación. «Podría haber otra salida». Ninguna de nosotras quería pensar en volver a la cocina. Sin embargo, la figura seguía siendo una imagen clara en nuestras mentes, por lo que cada sombra podía parecer un desfallecimiento de su forma. Laura se acercó a una estantería polvorienta, moviendo las cosas de un lado a otro en busca de algo, no sabía el qué. «¡Mira esto!», gritó, sosteniendo un tablero de Ouija. Me congelé. «No, Laura, eso no», empecé a decir, pero ella ya lo colocaba en el suelo. «Este lugar lo tiene todo. Si estamos en un juego, quizás deberíamos devolverle el juego», añadió. Sus ojos brillaban con la emoción del desafío. «No creo que eso sea una buena idea», murmuré, pero la curiosidad y el miedo se entrelazaban en mi pecho, y sabía que, a pesar de todo, no podría parar lo que ella estaba haciendo. «No hay otra opción. Si queremos salir de aquí, necesitamos respuestas», insistió Laura. Con reluctancia, asentí y nos unimos a ella. Nos sentamos alrededor del tablero, mientras la fría brisa del sótano parecía susurrar en nuestros oídos. Comenzamos a preguntar, y, poco a poco, la planchette se movía. Era como si una fuerza invisible nos guiara. «¿Hay alguien aquí?», preguntó Sara con voz temblorosa. La planchette se movió hacia sí. A nuestro alrededor, la temperatura descendió aún más. «No puedo creerlo», dijo Laura. Sus ojos relucían de ansiedad y emoción. «Vamos a preguntarle cómo salir de aquí». La planchette se movió rápidamente, formando palabras que parecían desvanecerse antes de ser completamente entendidas. «Atrás, el muro». Eso nos dejó paralizadas. Mirándonos entre nosotras, la realidad de lo que habíamos desatado se instalaba en el aire. Un estruendo resonó desde arriba. Las luces comenzaron a parpadear y el sótano se llenó de ecos de risas distorsionadas. Entonces lo entendí. Era una trampa y habíamos caído en ella. Las sombras comenzaron a golparse en las esquinas, tomando formas más definidas. Podía sentir que nos rodeaban, cargadas de energía oscura. «¡Corran!», grité, y las tres nos levantamos en un frenesí. Pero antes de que pudiéramos hacer un movimiento efectivo, un grito resonó en el sótano. No era de una de nosotras.
Era la voz de alguien más. ¡Ayuda! La palabra flotó en el aire, resonando con desesperación. El horror nos golpeó, pero había un resplandor de esperanza. ¿Podría haber más personas atrapadas aquí? ¿Podríamos salvarlas? El eco de la risa resonó nuevamente, y la figura que había sido solo un susurro en la oscuridad volvió a aparecer en la entrada del sótano. No teníamos tiempo. Teníamos que decidir, ¿rescatamos a quien sea que estuviera allí o huimos hacia la salida, dejando que el horror siguiese? Las sombras avanzaban y estaba segura de que la respuesta a esa pregunta podría definir nuestro destino. Capítulo 7. No podemos dejar a esa persona, dije, aunque el miedo retumbaba en mi pecho. Apreté los dientes, dando un paso hacia adelante, pero Laura me detuvo. ¿Y si es una trampa? ¿Esa voz podría ser parte de lo que está pasando aquí?, sugirió. Su expresión pálida reflejaba su preocupación. Pero, ¿y si realmente necesita ayuda? Respondí, sintiendo que la decisión pesaba sobre mí. Miré a Sara, que temblaba, y su miedo era palpable. No podemos simplemente ignorarlo. Laura suspiró, su mirada fija en la figura que se recortaba contra la negrura. Está bien, pero si esto se pone peor, debemos salir de aquí, rápido. Las sombras se movían silenciosamente, como serpientes deslizándose por el suelo. Era difícil de ver, pero podía sentir su presencia, quizá más que la figura. Una mezcla de terror y determinación se formó en mí. Sabía que si algo iba a suceder, debía ser ahora. «Vamos», murmuré. Comenzamos a avanzar, nuestras manos entrelazadas en un intento de mantener la calma. La voz seguía llamando, cada grito desgarrador resonando en mis oídos. «¡Ayuda! ¡Por favor!». Nos dirigimos hacia el rincón más oscuro del sótano. Cuanto más nos acercábamos, más frío sentía, como si el aire mismo temiera estar allí. Al llegar a una pared cubierta de polvo y telarañas, noté cómo la luz comenzaba a desaparecer por completo. «Esto no se siente bien», dijo Sara, haciendo una pausa. «No podemos dar marcha atrás», respondí, con una angustia que me llevó a seguir tocando la pared. Mis dedos recorrieron la superficie, sintiendo algo inusual. Había una textura diferente, como si escondiera algo. Laura se acercó y examinó lo que había encontrado. «¿Qué es esto?», preguntó, mientras sus ojos se iluminaban con la esperanza. De repente, un severo golpe resonó en el lado opuesto de la pared, como si algo quisiera salir. El sonido nos sorprendió, y todas retrocedimos, pero la curiosidad nos llevó a acercarnos de nuevo. «¿Es un escondite?», preguntó Laura inquieta. «¿Podría haber alguien realmente atrapado detrás de esto?». «Voy a intentar abrirlo», dije, aunque el miedo me paralizaba. Con ambas manos empujé suavemente contra la superficie, pero no cedió. Sin embargo, sentí una corriente a través de mí, como si una energía oscura intentara empujarme hacia atrás. «¡No, Clara!». Laura tomó mi brazo justo a tiempo. «Estás pasando demasiado lejos. No sabemos qué hay ahí adentro». Las risas distorsionadas se elevaron nuevamente, envolviéndonos. La figura en la entrada ya no era solo una sombra, sino algo más. Veía sus ojos brillantes como luces en la oscuridad. Y ahora su boca se curvaba en una sonrisa siniestra. «¡Nos están jugando! ¡Debemos salir!», gritó Sara, tirando de nosotros. «No», respondí, sintiendo que la pared temblaba bajo mi toque. «¿Y si esta es nuestra única oportunidad?». Las risas continuaban, la figura se movía más rápido. «Ayuda, ayúdame». La voz se volvió más fuerte, y ese «ayúdame» se sintió como una amenaza y una súplica. Pero mi decisión estaba hecha. Mientras cada vez más sombras surgían, cerrándose alrededor de nosotros, escuché un crujido. Entonces lo vi. Un área en la pared parecía cambiar,
y justo antes de que pudiera entender lo que sucedía, la pared se abrió, revelando un oscuro pasadizo. Y en el fondo de esa oscuridad, algo nos estaba esperando. Capítulo 8. El pasadizo nos lanzó un aire helado que nos erizó la piel. Las sombras que nos rodeaban parecían cobrar vida, empujándonos hacia la oscuridad que se extendía ante nosotros. Miré a Laura y Sara. Sus rostros reflejaban una mezcla de miedo y curiosidad. «No tengo idea de lo que hay ahí», murmuró Laura, su voz casi un susurro. «Pero no creo que deberíamos entrar». «¿Y si hay alguien atrapado?», insistí, sintiendo que cada segundo contaba. «No podemos marcharnos sin saber». Las risas distorsionadas se intensificaron, acolchando el aire a nuestro alrededor. Se sentía cada vez más como si la oscuridad estuviera viva, interponiéndose entre nosotras y el pasadizo. Sin embargo, algo profundo dentro de mí empujaba a seguir adelante. «Está bien», dijo Sara, tragando saliva, «pero si esto se vuelve peligroso, saldremos corriendo». Asentí, sintiéndome aliviada de que al menos estuviéramos de acuerdo en algo. Juntas dimos un paso hacia el pasadizo. La luz detrás de nosotros se desvanecía y pronto solo nos quedamos con la tenue oscuridad que nos llamaba. Mientras avanzábamos, la superficie del pasadizo era rugosa y fría, como si estuviera hecha de piedra antigua. Una estrecha distancia se extendía frente a nosotros y cada paso parecía resonar en la nada. El sonido era como un eco en un vacío, nos respondía, pero no se sentía amigable. «Esto no está bien», dijo Laura, deteniéndose. «No sé si deberíamos seguir». «Solo un poco más», insistí. «Necesitamos saber qué hay al final». De pronto, la atmósfera cambió. Sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral y la voz regresó, esta vez más clara. «Ayúdame, por favor», resonó, y esta vez no parecía una súplica, era un llamado desesperado. «Es esa voz otra vez», murmuró Sara, temblando. «¿Qué es esto?». En ese instante, una luz débil comenzó a brillar a lo lejos, proyectando sombras danzantes en las paredes del pasadizo. Nos acercamos lentamente, el corazón latiendo al unísono en el interior de mi pecho. A medida que la luz se hacía más fuerte, podía ver más detalles. Había marcas talladas en las paredes, símbolos que no reconocía, pero que me causaron escalofríos. «¿Ves eso?», preguntó Laura, señalando un símbolo que parecía brillar más que los demás. «Es raro». No pude apartar la vista. Estaba intrigada y aterrorizada a la vez. Tal vez esté relacionado con lo que ocurrió aquí. Quizás todo esto tenga un significado. De repente, un estruendo proveniente del exterior del pasadizo nos obligó a mirar atrás. Las sombras parecían arremolinarse fuera, como si quisieran entrar, como si sintieran su frustración por nuestra intrusión. «Esto no se siente bien», dijo Laura, comenzando a retroceder. «¿Y si nos quedamos un momento más?», propuse, impulsada por una mezcla de desafío y desesperación. «Solo un poco más». Pero antes de que pudiera convencerlas, la luz que atraía nuestra atención comenzó a fluctuar. De repente, el pasadizo retumbó y sentí que el suelo temblaba bajo mis pies. En un instante, la luz se apagó y todo se sumió en la oscuridad. «¡Clara!», gritó Sara, pero no podía responder. Con el corazón acelerado, todo a mi alrededor se hacía eco del caos. Sin poder ver nada, ya no sabía en qué dirección mirar. Todo se detuvo en seco. La oscuridad era completa, pero en el fondo empezó a resonar un murmullo, un susurro que parecía acercarse. «Ayúdame». Y en ese momento supe que algo había cambiado. ¿Era esa figura la misma que había visto antes? ¿O la oscuridad finalmente había tomado forma? El pasadizo estaba lleno de incertidumbre y, sin darme cuenta, había cruzado un límite del que no podía volver. Pero ya era tarde. Lo que había despertado no mostraba signos de detenerse. Capítulo 9.
El murmullo resonaba con más fuerza, y mi corazón estaba a punto de estallar. ¿Quién era ese ser que pedía ayuda? ¿Era real o solo un eco de nuestra propia desesperación? Las sombras parecían moverse, acercándose lentamente. Sin poder ver, me pregunté si estaba a salvo. «¡Clara!», volvió a llamar Sara, su voz temblando en la oscuridad. La sentí más cerca, su mano tocó la mía, y eso me dio un pequeño empujón de confianza. «¿Estamos bien?». «No lo sé», respondí, tratando de permanecer serena. Pude escuchar el pequeño susurro de Laura cerca, atrapada entre el miedo y el deseo de salir. Debemos seguir adelante. Quizás allí encuentres lo que está llamando». Sara se sacudió. «¿Qué tal si no es lo que parece?». Pero la voz seguía, incesante. «Ayúdame». Esta vez sentí que viniera de una dirección más definida. Me atreví a moverme hacia allá, con la esperanza de que la luz regresara. Las paredes, aún frías, parecían pulsar con vida. Desvié la mirada a las marcas en las paredes. Los símbolos eran cada vez más extraños, y al mismo tiempo más familiares. Había algo similar a una figura humana en el centro de uno de ellos, atrapada entre líneas entrelazadas. Pasé la mano sobre la superficie, tratando de encontrar alguna conexión. «¿Qué estás haciendo?», preguntó Laura, acercándose por detrás. «Creo que estos símbolos están relacionados con lo que buscamos. Tal vez significa algo, como un ritual, o tal vez un sacrificio». La idea me dio un escalofrío. Necesitamos entender esto antes de seguir adelante. De pronto, la voz cambió. Ya no era una súplica, ahora sonaba como una advertencia. «¡No te acerques!». El pulso de la oscuridad pareció acelerarse, las sombras comenzaron a tomar forma, y pude distinguir contornos vagos. Sentí un agarre frío en mi muñeca, como si algo intentara sujetarme. Retrocedí y grité: «¡Salgamos de aquí!». «¡Clara!», gritó Sara, atrapada en su propia angustia. Ella luchaba con el pánico, pero algo dentro de mí seguía impulsándome a investigar. Miré hacia la luz que una vez había brillado en el pasadizo. Tal vez, si podía encontrarla, podría entender lo que estaba pasando. Nuevos ecos comenzaron a llenar el espacio, un coro de voces que resonaban con furia. «¡No te vayas! ¡Quédate!». «Esto es una locura», dije entre dientes. Me moví un paso atrás hacia Sara, pero nadie podía ver nada. La oscuridad se sentía cada vez más densa. Tomé una decisión. Voy a intentar volver a donde estaba la luz. Esto se está poniendo fuera de control. «Voy contigo», respondió Laura, más decidida que antes. La tomé de la mano y nos dirigimos de nuevo hacia la dirección que recordábamos. Sin embargo, cada paso era un esfuerzo. Las sombras se convertían en figuras que parecían intentar jalarnos hacia abajo. «¿Qué está pasando?», murmuró Sara, su voz ahora un hilo de insistencia. Mientras avanzábamos, sentí que algo tiraba de mí, una presión extraña que intentaba que me quedara, que no diera un paso más hacia la luz. Y entonces lo vi. Un brillo violeta se filtraba a través de una grieta en la pared, demasiado tenue, pero suficientemente real para llamar toda mi atención. «¡Allí! ¡La luz!», grité. Pero antes de que pudiéramos dar un paso más, un grito desgarrador resonó en el pasadizo, deteniéndonos en seco. «¡No te lo lleves!». Recibí un escalofrío helado que me recorrió todo el cuerpo. La voz parecía ser la misma que escuchamos antes, pero ahora estaba llena de rabia y dolor. El terror me inundó. ¿Qué había despertado al entrar aquí? Atrás, las sombras se arremolinaban con fuerza, y comprendí que no solo era una simple súplica, era un aviso. Algo más oscuro que nosotros nos estaba esperando. Con el miedo apoderándose de mí, supe que no podíamos irnos, no sin descubrir qué significaba todo esto. Pero, ¿a qué precio? Capítulo final. La luz violeta temblaba en la grieta, pero no podía desviar mi mirada de la sombra que se abalanzaba sobre nosotras.
La risa distorsionada resonaba en el aire, mientras el grip de la figura ensombrecía nuestras esperanzas. «¡No se vayan!», resonó la voz, un eco cargado de desesperación. «¡Oh Dios! ¿Qué hacemos?», dijo Laura, su voz temblorosa mezclándose con la oscuridad que nos rodeaba. «No quiero quedarme aquí, no quiero». «Debemos intentar hablar», respondí, sintiendo que era un instante decisivo. Al menos necesitábamos entender lo que sucedía. Quizás sea nuestra única oportunidad. Las sombras parecían agolparse, impidiendo cualquier salida. Me acerqué al resplandor violeta, sintiendo cómo el ambiente pesado nos mantenía unidas. «¿Quién eres?», grité, tratando de que mi voz resonara entre las risas tenebrosas. En ese momento las sombras pasaron a rodearnos y la figura avanzó, su forma claramente formada. «El juego no ha terminado», dijo de nuevo, con voces múltiples resonando como un coro. «¿Qué tomamos?», respondí. Cada palabra estaba empapada de confusión y miedo. ¿Era posible que el tablero de Ouija hubiera desatado algo sin que lo supiéramos? Las sombras comenzaban a moverse más, retorciéndose entre ellas, y su risa se tornó en un jadeo casi monstruoso. De alguna manera nos necesitaban, pero también podían devorarnos. La lucha interna crecía en mi pecho. Cada parte de mí desearía salir corriendo. Pero las sombras continuaron empujando, y su presión era cada vez más abrumadora. «¡Ayuda!», llegó de nuevo la voz, esta vez sonando como un lamento en medio del caos. Algo se movió al fondo del pasillo. Era un destello, como si algo estuviera atrapado ahí, pero mi mente vacilaba entre el temor y la curiosidad. Necesitábamos respuestas, pero al mismo tiempo sería nuestra perdición. «No podemos quedarnos», gritó Sara, buscando el camino de regreso, pero sentí que la salida se desvanecía. Algo dentro de mí pedía que enfrentáramos lo desconocido. «Regresaremos lo que tomamos», grité de nuevo, incluso cuando el pánico comenzaba a apoderarse de mí. De repente, el suelo vibró, y el eco de risas resonó de nuevo. Las sombras arremetieron en la grieta, absorbiendo la luz violeta. Fue como si la casa estuviera viva, conectando el sufrimiento de todos sus habitantes. En un instante, comprendí que la Ouija no solo había despertado a los espíritus, nos había conectado con sus anhelos y sus secretos. Habíamos deshecho algo que nunca debimos tocar. «No podemos dejarlo así», susurró Laura, asomándose hacia la luz que aún titilaba. «Podemos devolverlo, debemos hacerlo». Sin más tiempo que perder, comprendí que el control sobre la situación se desvanecía. Nos mudamos juntas hacia la luz, aún temerosas, pero sabiendo que teníamos que intentarlo. Cuando alcé el brazo para tocar la grieta, sentí cómo la energía fluía a través de mí. Un grito resonó cuando la figura en la oscuridad trató de alcanzarnos. El aire tembló con poder. «¡Atrás! ¡Regresen!», rugió, pero era demasiado tarde. La luz se disparó y la grieta nos absorbió mientras lo último que vi fue el terror en los ojos de la figura. De repente, la oscuridad desapareció. Caímos con un golpe en la cocina de Ana, el suelo frío y duro bajo nuestros cuerpos. Fui la primera en levantar la mirada. El silencio seguía presente, pero la luz del día chisporroteaba a través de las ventanas. La casa parecía inanimada, sus sombras habían vuelto a ser parte de las paredes. «¿Lo logramos?», preguntó Sara, su voz llena de incredulidad. Estábamos a salvo, pero ¿qué de lo que experimentamos? Las preguntas seguían flotando en el aire. «¿Qué era eso?», murmuró Laura, mirándome con miedo. A medida que me ponía de pie, una inquietud se apoderó de mí. Algo dentro de mí sabía que esa no era la última vez que lo oiría. Nunca volví a entrar en esa casa. Después de aquel día, cada vez que pasaba frente a ella, no podía evitar recordar las sombras. Todavía me pregunto si había algo más en esa oscuridad, algo que no regresó, o quizás nunca se iría del todo. La verdad se hunde en la incertidumbre, un rompecabezas sin resolver, y la casa permanece ahí,
como un eco de lo que alguna vez fue.